Muy buenos días, que el Señor me los bendiga. Les saludamos, miré que algunos ahí estaban ya conectándose. Espero y se encuentren bien, espero y se encuentren bendecidos, listos para recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. El día de hoy vamos a dar continuación a la serie que inicié la semana pasada, titulada La vida y ministerio de Jesús. Y qué mejor que aprender de nuestro gran maestro, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mateo capítulo 11, verso 29. Así nos dice la palabra, hablando Jesús. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros, llevad mi yugo sobre ustedes y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesucristo dice, llevad mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. Y aquí está lo que vamos a estar utilizando el día de hoy. Aprended de mí, que soy manso y humilde. Y después de hacer eso, nos dice la palabra, hallaremos descanso para vuestras almas. Antes de dar inicio, ¿por qué no iniciamos con una oración pidiéndole a Dios que su palabra produzca en nosotros fruto al 100 por 1? Padre, te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das de reunirnos a través de estos medios, Dios, a escuchar tu palabra. Pedimos, Señor, que tu palabra en nosotros produzca, Señor, cambios, que produzca esos frutos, Señor, de arrepentimiento, frutos que dan gloria y honra a tu santo y bendito nombre. Háblanos, Dios, háblanos a través de tu palabra y que nuestros oídos, Dios, puedan estar abiertos a lo que tú pides de cada uno de nosotros. Todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Te damos gracias y tu pueblo te dice amén. Bueno, el día de hoy yo quiero hablar sobre el tema el carácter de Jesús. Para quienes acostumbran tomar notas, yo quiero hablar el día de hoy sobre el carácter de Jesús. La semana pasada estuve hablando sobre cómo Jesús inició su ministerio con el ayuno y inició su ministerio con la oración. Eh, al mirar nosotros nos damos cuenta que al principio de su ministerio, le decían, muchas personas dicen, pero si era carne, si era humano como nosotros, y cómo fue que pudo sobrepasar o pasar esa prueba de la tentación y toda la lucha que le viene al ser humano. Y mucha de la respuesta a esa pregunta la encontramos en que Jesús nos dio ese grande ejemplo que al iniciar su ministerio lo inició dándole muerte a su carne y reforzando su vida espiritual. Enseñaba cómo hay algunos pasajes donde el apóstol Pablo decía, no golpeo al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo yo sido proclamador, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces, el principio en nuestro caminar con el Señor, si usted quizás dice, yo quiero hacer cosas para Dios, yo quiero leer la Biblia, yo quiero a servir, ayudar en una área, en un ministerio, quiero hacer algo para el reino de Dios, pero pareciera ser que quiero, pero no logro hacerlo. Y Jesús nos enseñaba que para iniciar nosotros la obra del ministerio, primero hemos de darle muerte a nuestra carne. No es hasta que el grano de trigo cae en la tierra y muere, hasta entonces puede producir fruto. Y nos lo modeló Jesús al hacerlo y a través del ayuno y a través de la oración. Entonces, el día de hoy vamos a cambiar un poquito. Decía, ese es el principio para no perder, como dicen por ahí, el hilo. La oración y el ayuno es lo importante. Después de eso empiezan a llevarse a cabo diferentes cosas que nos ayudan para nosotros poder vivir esa vida cristiana al máximo. Entonces, algo que vamos a mirar el día de hoy es el carácter de Jesús. Y
usted y yo hemos sido llamados a ser y parecernos como Jesús. Entonces, para nosotros ser como Jesús, es importante que entendamos algunos aspectos de su persona, de su carácter, cómo es que Jesús era cuando estuvo aquí en la tierra. Y yo le decía la semana pasada, las dos cosas que nosotros podemos aprender de Jesús o de su llegada, su advenimiento aquí en la tierra, fue que Jesús, número uno, vino a restaurar esa relación que se había perdido entre Dios y el hombre. Y número dos, vino para darnos un ejemplo de vida. Nosotros debemos entender que tenemos un modelo a seguir, tenemos un role model a seguir, y ese es Jesús. En un mundo donde somos influenciados rápidamente, debemos cuidar de no ser influenciados en lo negativo, en todo aquello que puede adherirse a nuestro carácter. Como seguidores de Cristo, debemos recordar que hemos sido llamados a ser nuevas criaturas. La Biblia nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No debe la gente distinguirnos por el mal carácter, por las malas cualidades. Debe ser su meta y debe ser mi meta a diario tener la mente de Cristo, tener nosotros el carácter de Cristo y, como nos dice la Escritura, crecer a la estatura del varón perfecto. Entonces, cuando alguien dice, oye, no has, ¿qué te parece el hermano o la hermana? O si alguien, algún compañero del trabajo dice, ¿cómo la ves con fulano empleado? O que nos distingan por personas que nos asemejamos a Jesús y no como esas personas que dicen, ay, 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 ni te metas con esa persona, cuidado porque siempre anda de mal genio, o cuidado porque es esas personas que les dices algo y volteas las cosas. Es una persona muy problemática, es una persona muy envidiosa. Y decía, cuando la gente hace referencia a nosotros y dice, ¿cómo ves con el hermano, con la hermana, con el hombre, con aquella mujer? Deben ellos hacer una referencia a esa es una persona muy amable, fíjate, es una persona muy honesta y que puedan mirar el carácter y la cualidad de Cristo en nuestras vidas. Esa debe ser nuestra meta. Número uno, vamos a definir, primero vamos a definir lo que es el carácter. Y no de un diccionario bíblico, sino de un diccionario secular. La palabra carácter, nos lo dice así, posee múltiples significados. En un determinado contexto, hablar del carácter de un hombre permite hacer mención de su personalidad y de su temperamento. Entonces, ¿cómo es tu personalidad y cómo es tu temperamento? ¿Eres una persona que la gente dice, yo quiero estar al lado de él, o que la gente le saca la vuelta? ¿Cuál es tu temperamento? ¿Eres una persona que rápido entra en discordia, o eres una persona que tiene un temperamento así como lo dice la palabra, templado? Entonces, al mirar estas lo podríamos decir, ejemplos de lo que es carácter, nos lo dice así el diccionario. De otra manera, el carácter no es algo que se traiga desde el seno materno, sino que se ve afectado rotundamente por el medio ambiente, escuche bien, por la cultura y por el entorno social donde cada persona se forma. Entonces, esto es algo muy importante. Una vez más, el carácter no es algo que se traiga desde el seno materno. En otras palabras, no necesariamente nació así, o así nací con este carácter, sino, según algunos estudios, el carácter se desarrolla mucho en base al medio ambiente, se desarrolla mucho en base a la cultura y en base al entorno social donde cada persona se forma.
Entonces, si tú creciste en un hogar donde había mucho pleito, tendrás una tendencia a ser muy peleonero. Si tú creciste en un hogar donde se practicaba mucho la puntualidad, esa es algo que te caracteriza como una persona puntual. Y así podemos mirar diferentes aspectos de la persona y llegar a una conclusión. Decía, no es algo con lo que nosotros nacemos, sino que es algo que vamos aprendiendo y de repente empieza a proyectarse en nuestra vida. Una vez más, el capítulo 11 del libro de Mateo, el versículo 29, Jesucristo nos hace la invitación. Me la hace a mí y te la hace a ti que escuchas en esta hora. Y dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Y dice, aprended de mí. Y es algo que nosotros al entrar en este caminar con Cristo tenemos que tener esa mentalidad. La Biblia nos llama a un arrepentimiento. Lo he hablado y enseñado en algunas ocasiones que arrepentimiento quiere decir cambiar de mente, cambiar de parecer. En otras palabras, a lo largo de mi vida, con las personas que me he desarrollado, con las personas que he crecido, he ido formulando una cierta filosofía, he ido formulando un carácter. Y cuando llego a los pies de Jesús, Jesús me hace un llamado al arrepentimiento. Me hace un llamado a cambiar de parecer. En otras palabras, mi filosofía, mi carácter, mi persona no debe ser esa persona que se desarrolló en base a todos los problemas, sino que debe ser algo que se desarrolla en base a la persona de Jesús. Y Jesús nos dice, aprended de mí. Nos hace y dice, llevad mi yugo sobre ustedes y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. En esta hora, así sencillito, Dios a través de la escritura te pide, seamos mansos y seamos humildes, tal y como Jesús lo fue. No solamente podemos mirar en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que Jesús era una persona mansa y una persona humilde, sino podemos mirar muchas otras cualidades de su persona, de su carácter, y es nuestro trabajo, nuestra tarea como cristianos, imitar la vida, los pasos, la personalidad, el temperamento y el carácter de Jesús. Entonces, nos lo dice el libro de Lucas, Lucas capítulo 6, verso 43, y nos dice la escritura lo siguiente, capítulo 6, verso 43 al 45, dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni el árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por sus frutos, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas, dice. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón, nos dice la escritura, habla la boca. Entonces, si dentro de nosotros se ha producido un cambio, si dentro de nosotros está el Espíritu de Dios, si dentro de nosotros dentro de nuestra mente está la palabra de Jesús, están las palabras de Jesús, están los ejemplos y las ilustraciones de Jesús. Lo que debe proyectarse y lo que debe salir de nuestra vida no es un mal fruto, sino que debe salir de nosotros un buen fruto. Y yo le voy a decir, este es un reto que como cristianos cada uno de nosotros tenemos a diario. Lo tengo yo y lo tienes tú. Y no es que, decía el apóstol Pablo, lo haya alcanzado ya, sino una cosa hago, dice, sino que prosigo a la meta. No hemos llegado ahí, pero estoy en camino. Y lo más peligroso en la vida del cristiano es creer que ya llegamos. Es nuestra tarea todos los días procurar ser más y más como Jesús. Entonces, vamos mirando a través
de la Escritura y la palabra, cómo es importante que usted y yo tengamos esto siempre presente. Al mirar la vida de Jesús, al mirar su ministerio, al mirar y entender su carácter, no es nomás para admirarlo, es para nosotros decidir seguirlo. Romanos el capítulo 2, el versículo 17, lo puede anotar ahí, Romanos capítulo 2, verso 17 al 29. El apóstol Pablo aquí empieza y su ministerio fue dirigido a los gentiles, aquellas personas que no eran judíos de sangre ni de nacimiento. Y en algún tiempo se creyó que la bendición de la salvación nada más era para un pueblo y una gente en específico. El apóstol Pablo tiene este ministerio de llegar a los no judíos, a los gentiles. Nosotros, usted y yo, como mexicanos o americanos, caemos en esa categoría de gentiles. Y aquí el apóstol Pablo dice algo muy interesante que creo que también pasa en nuestro tiempo entre cristianos y no cristianos. Y comienza y dice lo siguiente, capítulo 2, verso 17. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños que tienen en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Y le dice en el verso 21, tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de robar, ¿robas? Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio, dice. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, y aquí están unas palabras bien fuertes, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles o entre aquellos que no se han acercado por causa de ustedes. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la ley, con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. La circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino, dice la palabra, de Dios. Entonces yo sé que leí mucho y quizás podríamos pasarnos una semana hablando sobre esos versos, pero le voy a decir rapiditamente así para que podamos entender de lo que el apóstol Pablo está hablando. Los judíos se jactaban mucho por sus ritos, por su ceremonia, y en otras palabras se podrían clasificar como personas muy religiosas. Y ellos, aunque exteriormente la circuncisión era algo que se hacía en lo visual, se circuncidaba el prepucio de la parte o del miembro del hombre. Era algo que se hacía y visualmente podía decir uno, yo estoy circuncidado. Alguien lo podía mirar y verificar. En el libro de Jeremías, Jesús les dice, ¿por qué no se circuncidan mejor el prepucio de su corazón? El corazón no tiene prepucio, pero es una forma figurada al decir, en vez de hacer los actos externos, ¿por qué no los haces mejor internos?
En vez de aparentar ser un cristiano, ¿por qué no mejor eres un cristiano? En vez de gritar que eres un cristiano, ¿por qué no mejor enseñas que eres un cristiano? Y el apóstol Pablo llega y confronta a los judíos que conocen mucho la ley, que conocen mucho la ceremonia, que practican las fiestas y hacen todas estas cosas, pero les dice, el nombre de Dios es blasfemado por causa de ustedes. O sea que cuando la gente los mira a ustedes, en vez de mirar a Dios, mira hipocresía, mira algo que no es congruente, no concuerda con la palabra y con lo que nosotros decimos. Porque no puedo decir yo que soy un buen árbol y estar dando malos frutos. Y es importante que nosotros entendamos, decía, cuando hablamos de carácter, hemos de entender que usted y yo hemos sido llamados a ser los embajadores, a ser los representantes de Cristo. Entonces, tristemente, en la historia, aquellos que debían atraer a las personas estaban empujándolas a no llegar. Y mucho de ello era debido al comportamiento y era debido al carácter. En esta hora yo quiero que nosotros entendamos como iglesia que la tarea más grande que usted y yo tenemos es aprender de Él, ser mansos y humildes, obtener el carácter de Cristo. Hemos sido llamados a ser pescadores de hombres, hemos sido llamados a ser discípulos, a ir a las naciones, pero la gente no podrá escucharnos, no podrá acercarse si constantemente estamos hablando una cosa y presentando frutos malos, estamos presentando cosas desagradables. Predicamos de un Cristo de amor, pero no podemos perdonar a aquel que nos ofendió. Predicamos de un Cristo transformador y no podemos enseñar en nuestra vida una verdadera transformación. Entonces, carácter, decía, y lo resumía de esta manera, el carácter no es algo que se trae del seno materno, sino que se ve afectado rotundamente por el medio ambiente, dónde es que yo estoy, dónde es que yo me desenvuelvo, sobre la cultura y el entorno social donde cada persona se forma. Entonces, vamos a ir de alguna forma desmantelando, destruyendo lo que la sociedad ha construido en nosotros, lo que el medio ambiente ha construido en nosotros, lo que la cultura ha ido construyendo en nosotros, y vamos a adoptar la cultura del cielo, vamos a adoptar la cultura de la palabra, de la vida de Jesús en nosotros, y así poder ser esos verdaderos representantes de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y espero que ahí donde está pueda decir un amén, ¿ok? Y puede escribirlo también. Miremos un poquito acerca del carácter. ¿Cómo era Jesús? ¿Cómo lo conocía la gente? Algo muy importante. En la introducción tenía anotado esto. La pregunta es, ¿cómo es que yo debo actuar? Gracias a Dios nosotros tenemos la palabra. Una de las cosas que lamenta uno del ateo o del agnóstico que dice yo no creo en Dios, si algo nosotros recibimos de Dios es la ley moral, que podemos decir aquí dice la palabra, esto está bien y esto está mal. Pero si nosotros no tenemos una forma de medirnos, la pregunta es, ¿cómo es que yo debo actuar? Me enfrento ante una situación, ¿cómo es que debo actuar? ¿A quién es que yo debo seguir? ¿Sigo así como se portaba mi papá, me porto yo? ¿O así como se portaba mi abuelo, me he de portar yo? ¿Así como se porta el patrón del trabajo, me debo comportar yo? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues yo miré que aquel hizo esto cuando le hicieron aquello. Entonces quiere decir que porque él lo hizo, entonces es correcto. ¿Qué es lo incorrecto? ¿Cómo es que medimos nuestra conducta? ¿Cómo es que medimos nuestro carácter? Y la forma de hacerlo es
a través de mirar la vida y la persona de nuestros gran maestros, de nuestro rabí, de nuestro Señor Jesucristo. Cuando miramos, si usted creció en la cultura mexicana, le pregunto, ¿cuántos acostumbraban leer un libro por semana? Y la verdad es que no miro ninguna mano levantada por ahí. No es algo que se practica en la cultura mexicana. Si usted se va a la cultura japonesa, usted se da cuenta que es algo cultural de ellos, el estar constantemente llenándose de información y practicando la lectura diaria. Es algo, decía, si a usted lo llevamos, nació y se lo llevamos a Japón, usted llega de Japón con esas virtudes en su carácter. Ahora, decía, lo resumía de esta manera: el medio ambiente, la cultura y el entorno social han ido definiendo lo que es nuestro carácter. Entonces, a nosotros mirar la vida de Jesús, quiero que miremos algunos aspectos de cómo Él era, y nosotros debemos procurar ser como Él. Eso es lo que es ser cristiano. Lucas capítulo 2. Vamos a leer Lucas primero. Lucas capítulo 2. El capítulo 2, verso 41. Y voy a tratar de leer varias citas para mirar lo de la persona de Jesús. Puede usted anotarlas para avanzar. En el verso 41 dice: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y dice la palabra: y aconteció que 3 días después le hallaron. Y fíjese dónde se le llevaba Jesús. Dice: le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y, dice la palabra, preguntándoles. Una de las características y las cualidades de la persona, del carácter de Jesús, se fue desarrollando porque él se la llevaba mucho en el ambiente de estar recibiendo, y levantaba la mano y decía: ¿y qué quiere decir esto? ¿Y qué quiere decir aquello? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Entonces, ahí está una clave, está algo que nosotros podemos seguir de Jesús. Estamos ahí en el estudio y dice el maestro: ¿quién tiene preguntas? Y empieza el reloj, tic, tac, tic, tac. Y nadie tiene preguntas. Bueno, Jesús hacía preguntas, y dice la Biblia, en su naturaleza humana, si leemos más adelante, dice el versículo 52, Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Crecía. En otras palabras, usted y yo no podemos quedarnos estancados en el no sé, a mí no se me pega nada, y lo he escuchado a algunos decir hasta soy un tonto, a mí no se me pega nada. Bueno, no era el comportamiento, no era la filosofía ni el carácter de Jesús. Él estaba siempre intentando aprender. ¿Queremos ser cristianos? ¿Queremos ser como Él? Dediquémonos a sentarnos enfrente de los doctores de la ley, de los que enseñan, y levantemos la mano y hagamos preguntas y crezcamos en sabiduría. El conocimiento, el versículo 2 lo decía, era Jesús maduro, era Jesús lleno de conocimiento, maduro en el sentido de que podría él haber estado jugando, interesado en otras cosas que no edifican, pero él estaba enfocado y sabía a lo que había venido. Entonces, podemos aprender que Jesús fue un hombre muy maduro
y puede irlo anotando, podemos aprender que él fue una persona que iba siempre en busca del conocimiento. Diferentes cosas que fueron formando su carácter. El capítulo 9 del libro de Mateo, el versículo 36. Hablábamos de lo enérgico y la actividad de Jesús. Recorría todas las ciudades y las aldeas enseñando. El verso 36 dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas, dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Otra de las cosas que cuando usted mira el carácter, la personalidad de Jesús, era una persona que era conocida como alguien muy compasiva. Lo explicaba que la diferencia entre la compasión y la lástima, usted mira a una persona sin hogar y lo mira ahí y dice, ay, pobrecito. Y no hace usted nada. Llega al restaurante, se compra la hamburguesa que se iba a comprar, se va a su casa y se acabó ahí. Eso se llama lástima. Pero Jesús era movido por la compasión. En otras palabras, en cambio, él hubiese dicho, pobrecito, llega y compra una hamburguesa para él y una hamburguesa para el hambriento, va y la entrega y luego se va a su casa. Entonces, lo miramos a lo largo de las escrituras, si era la suegra de Pedro, si era el hijo del centurión, si era la mujer sirofenicia que tenía a una hija atormentada gravemente por un demonio, si era la mujer del flujo de sangre, si era que había muerto este amigo de él, Lázaro, estaba Jesús siempre involucrado en las necesidades de los demás, estaba siempre mostrando esa compasión, no una lástima, sino que estaba preocupándose por el bienestar de otros. Es algo que debemos preguntarnos. Soy egoísta y nada más me preocupo de que, ay, yo soy el que tengo calor, o yo soy el que ocupo esto, y esto es mío, y dame aquello. O estamos constantemente dando, estamos constantemente sembrando en la vida de los demás, preocupándonos, procurando el bienestar de otros. Así lo era Jesús. Aunque miramos muchísimas buenas cualidades, podemos mirar, por ejemplo, el capítulo 21 del libro de Mateo. Recuerdo hace algunos meses atrás, ahí en el trabajo, de repente me hicieron enojar. Y algunos saben que soy pastor. Y la primera cosa que dijeron ellos, mira, ¿y eso que es pastor? Y recuerdo que usé esta porción de la palabra para defenderme. Porque cuando la Biblia habla de ser manso y ser humilde, la palabra manso viene y podemos entenderla de la mejor manera cuando uno amansa un caballo. Usted mira un caballo manso y un caballo bronco. El caballo manso, usted se puede subir, lo puede montar. Usted le dice poquito, vámonos, vámonos. O le hace, wow, pare, y el caballo lo respeta y le hace caso. Si usted se le pone detrás de ese caballo no le va a dar un patadón. En cambio, si usted va con el bronco, el que no es manso, ese caballo usted se le trata de subir encima y lo va a arrojar. Si usted se le pone por detrás, le va a dar con un patadón. Si usted le dice, vámonos, vámonos, no le va a hacer caso. Entonces, cuando nosotros miramos, los dos caballos tienen el potencial de correr la misma velocidad. Están igual de grandes, están igual de fuertes, tienen esa patada letal. Lo que hace la diferencia es que uno no se ve obligado a mostrar eso. Tiene ese autocontrol, tiene, en inglés le llaman self-control. Y aunque
puede hacer todo eso, decide no hacerlo. Lo mismo pasó con Jesús cuando llegaron y Pedro saca la espada, le corta la oreja y Jesús dice, que no sabes que yo puedo llamar a los ángeles a que vengan y pelear por nosotros. Él podría enseñar esa furia y poder arreglar las cosas, pero optó por enseñar la mansedumbre. Dice la Biblia que como cordero fue llevado al matadero. Enmudeció y no abrió su boca. Él tenía todo el poder para no dejarlo pasar, pero lo permitió. Ahora, esa es la mansedumbre. Pero también llega un punto en nuestras vidas donde parte de nuestro carácter, la mansedumbre no es un equivalente a ser menso, como dicen por ahí. O porque soy manso no quiere decir que siempre voy a enseñar esa área templada. Usted haga enojar a un caballo manso y va a ver. Entonces, miramos, por ejemplo, estos relatos donde miramos ese carácter de Jesús. El capítulo 21 del libro de Mateo, verso 12 al 13. Y dice así la escritura, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Ahora, está Jesús, llega a restaurar, dijimos, la relación entre Dios y el hombre, número 1, y llega 2, a dar un ejemplo de vida. Está el hombre aquí teniendo que estar en un lugar sagrado, está haciendo comercio. Y dice la Biblia que Jesús se enojó. Y yo quiero que usted se imagine y pueda visualizar la persona de Jesús en este instante, en este momento. Y entonces entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera, fíjese bien, a todos los que vendían y compraban en el templo. No creo que les haya dicho, ¿se pueden salir, por favor? Hay un relato, dice que sacó el látigo y dice la escritura, y volcó las mesas de los cambistas. Literalmente agarró las mesas y las empezó a volcar. Comenzó a aventar mesas, volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Empieza a agarrar sillas, empieza a agarrar mesas y empieza a hacer a un lado todo aquello que ellos están usando para profanar el templo. Entonces, quienes estaban ahí, algunos han de haber podido decir, Jesús, enseñaste ese lado enojón de tu carácter, o tenía Jesús toda la razón de enojarse por alguna causa. Y dice la Biblia, airaos pero no pequéis. Y es importante que entendamos, no porque somos cristianos no nos podemos enojar. Ahora, ¿nos podemos enojar por todo? No, sino que hay cosas. Aquí miramos un ejemplo donde Jesús se está enojando porque están haciendo algo en contra de lo espiritual dentro de la casa de Dios. No justifica esto todo tipo de enojos, pero enseña que en una área de nuestra vida también debemos cuidar que la mansedumbre no llegue a ese punto de que nada más porque soy manso voy a permitir que la gente atropelle, la gente haga injusticias, la gente haga atrocidades. Entonces miramos que Jesús en un instante volcó las mesas. Podemos mirar diferentes ejemplos en la escritura. El capítulo 13 del libro de Juan nos habla sobre cómo Jesús lavó los pies de los apóstoles. Y dijo Jesús, el que quiera ser grande debe aprender a servir a los demás. Ahora, siempre me gusta recalcar esto para que no lo perdamos de mente. Jesús no solo era un profeta, Jesús no era un hombre nada más en la historia. La Biblia dice que Jesucristo
Es Dios hecho carne. Dios mismo tomó la condición de hombre, vino a habitar entre los hombres. Ahora, el título de Jesús es más grande que un presidente de una nación. Es más grande que un rey. Es más grande que un senador, que un gobernador. Es más grande que cualquier artista, actriz, político. Dios, el creador del universo, le quitó esa olla al siervo, agarró esa toalla y comenzó a lavar los pies de los apóstoles. Miramos la escritura y usted lo puede leer en casa. Pedro dijo, yo no, Señor, yo no soy digno. Nadie es digno. Pero Dios tomó esa postura y esa posición. Entonces, nos podemos humillar usted y yo. A nadie nos gusta la humillación, el humillarnos, el tener que doblegarnos ante alguien. Pero era algo que Jesús hizo y dijo, el que se humilla será exaltado. Y eso nos lo enseñó Jesús. Entonces, ser como Cristo, vamos mirando la lista, nos habla de esa madurez, nos habla del conocimiento, de la compasión, del volcar las mesas, de la humildad, de la determinación. ¿Cuántas veces empezamos un ministerio, un proyecto, algo, y a medio camino decimos, no, hasta aquí? Imagínense la vida de Jesús. Vino con una misión, vino con una tarea. Empieza y tiene que ayunar. Qué doloroso el ayuno. Yo he conocido a personas que dicen, a mí el ayuno no. Póngame a orar, póngame a leer, pero no ayunar. Bueno, Jesús no tenía la opción, fue llevado por el Espíritu al desierto y ahí ayunó. Y dice, las zorras, los animales tienen sus cuevas, sus nidos. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Lo criticaban, hablaba e intentaban apedrearlo. La gente hablaba mal de él. Echas tú afuera a los espíritus en el nombre de Belcebú. Haces tú las maravillas en el nombre de Belcebú. O sea que tienes una fuerza satánica para hacer las cosas. Y todo esto negativo en la vida y en el ministerio de Jesús no lo frenó ni paró la vida de este hombre para decir, yo tengo una misión y tengo una tarea. En otras palabras, Jesús estaba determinado. Yo llegué, entiendo por qué estoy aquí y nada me va a parar, nada me va a detener. Yo voy a cumplir el deseo y la misión que el Padre me envió a hacer. Capítulo 18 del libro de Juan. El versículo 37. Nos dice el tema Jesús ante Pilato. El verso 36 dice, respondiendo Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Les dijo entonces Pilato luego, ¿eres tu rey? Y respondiendo Jesús, tú lo dices que yo soy rey. Y dice Jesús, yo para esto he nacido. Diga conmigo, determinación. Estaba determinado, para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio, dice, para dar testimonio a la verdad, todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Estaba completamente determinado. Así lo crucificaran, así lo golpearan, así le pusieran una corona de espinas. Jesús sabía para qué había venido y nada lo iba a detener, nada lo iba a frenar, nada lo iba a parar de hacer lo que él se había propuesto y lo que él se había determinado. La pregunta es, ¿cuántas veces nosotros hemos abandonado algo que yo sentí en mi corazón hacer esto, yo sentí en mi corazón hacer aquello, pero vino una lucha, vino una prueba y perdimos la determinación? Bueno, Jesús, ser como Cristo es ser determinado. Hablando del perdón,
Lucas capítulo 23, el versículo 24, el relato tan conocido que nos habla sobre estando Jesús en la cruz del Calvario, capítulo 23, verso 34, perdón. Dice la escritura, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hace un tiempo, algunos puntos atrás miramos que era Maduro. Cuando la gente está haciendo todo esto en contra de él, la conclusión de Jesús no era vengarse, no era decir, Padre, quémalos a todos o destrúyelos a todos, o Padre, haz justicia ahorita con todos. Al mirarlos, la respuesta de Jesús es, they don't even know what they're doing, ni siquiera saben lo que están haciendo. Y la petición de él al Padre es, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Tenía él todo el derecho para, como dicen por ahí, ojo por ojo, diente por diente, tú me la haces, tú me la pagas. Tenía todo el derecho para decir, Padre, destrúyelos. Tenía todo el derecho para decir, mira lo que me hicieron, vamos a hacerles lo mismo. Pero su respuesta fue contraria. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Qué hacemos cuando alguien nos ofende? ¿Qué hacemos cuando alguien nos hace algo? Queremos rápido tomar la actitud de pleito y decir, Señor, dale lo que merece este. Pero muy rara vez decimos, Padre, perdónalo. Lo perdono yo y te pido que lo perdones tú, porque no sabe ni lo que está haciendo. Ese es el carácter de Cristo. Eso es lo que se define como ser cristiano. Está la Biblia enseñándonos tantas claves de la persona de Jesús. Y esa debe ser nuestra meta, que día tras día yo obtenga su mente, obtenga su carácter, me asemeje más a Jesús y pueda crecer yo a la estatura del varón perfecto. Era alguien seguro de sí mismo. Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Vamos a leer el verso 63 y 64. Y estamos por concluir. Dice así la escritura, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Dime si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes, dice, del cielo. Tú lo has dicho, yo soy el Hijo de Dios. Estaba seguro de quién él era. Y nosotros, usted y yo, como hijos de Dios, debemos estar seguros de quiénes nosotros somos. Yo soy un hijo de Dios. Entonces, ¿por qué vives algo que no enseña eso? Jesucristo estaba seguro de sí mismo. Y voy a leer otros dos. Jesucristo era un líder. El libro de Mateo capítulo 8, verso 1, usted lo puede leer. Dice que las multitudes le seguían. No era un seguidor, era un líder. Una vez más, no era un seguidor, era un líder. Qué importante es. Decía, en un mundo en que somos rápidamente influenciados, tener el cuidado de no ir con la corriente, siguiendo porque ellos dicen, porque la mayoría dice, yo también digo, sino que podamos nosotros, como el salmón, ir en contra de la corriente, como el águila.
volar en contra de esas corrientes de los aires. ¿Por qué? Porque aprendemos que Jesús no iba con la corriente de este mundo. Él era un líder, iba en otro sentido y la gente a él lo seguía. Era comprensible. Capítulo 8 del libro de Juan. Y con este pasaje terminamos mirando los ejemplos del carácter de Jesús, aunque hay mucho más. Juan capítulo 8. Y nos da este relato tan conocido de esta mujer sorprendida en adulterio. Dice la Biblia: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas, los copistas, los fariseos, los que conocían mucho la palabra, le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo, la agarramos en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas estos decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salía uno a uno, comenzando desde los más viejos, dice, hasta los postreros, y se quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Dice la Biblia que Jesús, enderezándose y no viendo a nadie sino a la mujer, la miró fija a los ojos y le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Cómo nos gusta arrojar piedras? Y no era el estilo ni era el carácter de Jesús arrojar piedras. Confrontó a los que arrojaban y los mandó a la casa sin poder tirarla. Y decía, cuando miramos nosotros esto, ¿de dónde sale entonces estos religiosos o conocidos seguidores de Cristo que no les gusta estudiar, que no tienen compasión, que volcan las mesas, pero no para las cosas espirituales, que no enseñan humildad, que no son determinados, que no son amigables, que no son perdonadores, que están inseguros de sí mismos, que no tienen ni la menor cualidad de liderazgo, que no son comprensibles? Eso no es ser cristiano. Vamos mirando en la escritura lo que es ser como Cristo. Y concluyo con esto. ¿Cómo es tu carácter? Una vez más, el carácter no es algo que se trae del seno materno, sino es algo que se ve afectado rotundamente por el medio ambiente, por la cultura y el entorno social. ¿Qué efecto ha tenido el medio ambiente en cómo eres tú? ¿Qué efecto ha tenido la cultura en cómo eres tú? ¿Qué efecto ha tenido tu carácter en el entorno social en el cual tú te has desenvolvido?
¿Qué ha venido a formar tu carácter? Te pregunto en esta hora. ¿El medio ambiente, la cultura, tu entorno social o la vida de Jesús? Which one is it? ¿Cuál es? ¿Qué ha venido a definir quién tú eres? No, pastor, es que entre hermanos, pastor, miras cómo peleábamos nosotros. Y por eso continuamos y seguimos peleando en la iglesia. It doesn't have to be like that. No debe ser así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Haz eso a un lado, arrójalo. Me encanta un pasaje, unos versos antes de ese versículo que no muchos leen. Dice así, 2 de Corintios el capítulo 5. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. No, pastor, es que me hizo esto. Eso es un conocimiento en base a la carne. Y es que me hizo, es conocimiento en base a la carne. No es que en mi casa no me enseñaron la educación, es conocimiento en base a la carne. Y dice luego la escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Fresh start, new beginning, nuevo comienzo. Y ahora tenemos la oportunidad de imitar a aquel que es digno de imitar. Más adelante dice el verso 20 del libro de Corintios, 2 de Corintios 5:20, dice así que somos embajadores en nombre de Cristo. Usted y yo somos representantes de Jesús. Yo no debo representar la cultura mexicana. Yo no debo representar el medio ambiente. Yo no debo de representar el entorno social en el cual yo me desenvuelvo. Yo debo representar a la persona. Debo representar el carácter de Jesús. A veces Dios me inspira a escribir cosas y en la mañana cuando escribí esto yo sabía que era de parte de Dios. Y Dios ponía en mi corazón esto, la imagen más clara, tangible en el mundo, que el mundo puede ver, eres tú. Fíjate bien lo que te voy a decir de nuevo. La imagen más clara que el mundo puede tocar y palpar y ver de Cristo, eres tú. Se lo digo en inglés. The closest people are gonna see Jesus is through you, is throughout you. La gente quiere mirar a Dios, quiere mirar a Jesús. La Biblia dice que usted y yo somos el cuerpo de Cristo. La Biblia nos dice que usted y yo somos el cuerpo de Cristo. Cuando la gente nos mira a nosotros, deben mirar un reflejo de Jesús. It's hard. Está difícil. Sí, está difícil. Yo estoy de acuerdo con el que dice está difícil. Pero a eso hemos sido llamados. Fracasamos. Cometimos errores, sí, nos levantamos de nuevo y nos agarramos de la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Voy a comenzar de nuevo, pastor. Vamos, dale. La imagen más clara, tangible que el mundo puede ver de Cristo, eres tú. Si tu familia va a ver a Jesús, lo va a ver a través de ti. Si tus amigos van a ver a Jesús, lo van a ver a través de ti. Y que la palabra no sea
la que se le dijo a los judíos: por causa tuya el nombre de Jesús es blasfemado. Por tu carácter, porque te la pasas diciendo que eres cristiano, cristiano y cristiano. Y en vez de enseñar compasión, en vez de enseñar amor, en vez de enseñar perdón, estás enseñando chisme, estás enseñando pleito, estás enseñando envidia, estás enseñando discordia. La imagen más clara de Jesús debe ser tú y debo ser yo. Como seguidores de Cristo, como cristianos, la gente debe ver a Cristo en nosotros. El libro de Corintios, el capítulo 11, primera de Corintios, el apóstol Pablo dijo: sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Necesitamos imitar la vida, los pasos de Jesús. Los dejo con esta palabra. Hay un libro que se llama El carácter del obrero de Dios. Watchman Nee lo escribió. Me gusta pedirle a los líderes que lo lean. Y no nomás es de leer libros, es de tratar de que vengan a hacer un impacto en nuestra vida. Pero nos habla sobre la importancia de refrenar nuestra lengua. Nos habla sobre el no ser subjetivos. Nos habla sobre ser estables. No estar a veces arriba, a veces abajo. Pero como siervos de Dios, si vamos a ser útiles en las manos de Dios, si vamos a propagar el reino, si vamos a ganar almas, la gente debe mirar en ti a Cristo. Padre, en esta hora te damos gracias por tu palabra, que Dios es viva y es eficaz, más cortante, Dios, que una espada de dos filos. Señor, yo creo con todo mi corazón que tu palabra en nosotros produce cambios. A través de tu palabra, Señor, tú me has hablado a mí. Y espero que hayas hablado también al corazón de tu pueblo y de tu iglesia, Dios. Y que nos ayudes a entender que somos embajadores del reino. Que podamos hacer a un lado toda filosofía humana, Señor. Todo aquello que se ha adherido, Dios, a nuestro carácter, que es del mundo, que no te agrada a ti, Dios. Y que podamos vivir realmente en ese arrepentimiento, donde tengamos un cambio de mentalidad. Que, Señor, la decisión de nuestro carácter no es familiar, no es cultural, no es del medio ambiente, no es del entorno social, sino que sea directamente de tu palabra, directamente de nosotros mirar el ejemplo y el modelo de Jesús. Queremos ser esa luz, Dios, que necesita brillar en medio de la oscuridad. Señor, queremos ser esa sal, Señor, que esta tierra necesita. Rompe en nosotros todo aquello que estorba. Ayúdanos a entender cuando estás haciendo cosas en nuestros medios para cambiar, Señor, nuestro carácter, para moldearnos, para transformarnos, Dios, conforme a la imagen de tu Hijo. Así como el barro en las manos del alfarero. Ayúdanos a entender, Dios, que estamos en tus manos y deseas tú darnos no la forma que nosotros queremos, sino la forma que tú deseas, la forma que a ti te agrada. En el poderoso nombre de Jesús. Es nuestra oración, Dios, que al nosotros ser transformados, mientras el mundo ve nuestro carácter, pueda ver el carácter de Cristo reflejado en nuestras acciones, en nuestra manera de hablar, en nuestro temperamento, en nuestra manera de comportarnos, Dios. Y así traer nosotros gloria y honra a tu santo y bendito nombre. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Para aquellas personas que escuchan, que quizás no han escuchado la palabra del Señor o quizás se han desviado de los caminos del Señor,
en esta hora te hago la invitación a que dejes entrar al Espíritu de Dios a tu corazón. Así como tú hablas, como te expresas, puedes hablarle a Dios y decir, yo quiero que vengas a morar en mi corazón. Y quiero que me cambies, quiero que me transformes. Quiero ser como tu Hijo Jesús. Jesús ha entregado su vida en la cruz del Calvario por ti y por cada uno de nosotros. Y lo que Él quiere, que nadie se pierda, sino que todos podamos ser salvos. Lo único que necesitas hacer es reconocer que eres un pecador, que tienes una tendencia a no hacer la voluntad de Dios. Arrepentirte, enterarte de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. No lo hizo porque Él era injusto, sino siendo justo, pagó, sufrió para que tú y yo podamos tener vida. Y lo único que tienes que hacer es poner tu fe, tu confianza en ese sufrimiento, en esa entrega, en ese pago que se hizo por nuestras transgresiones, por nuestros pecados. Y la Biblia dice que cuando nosotros reconocemos lo que Él hizo en la cruz y aceptamos que Él es el Señor y el dueño de nuestra vida, somos entonces salvos. Él escribe nuestro nombre en el libro de la vida. Yo te invito en esta hora a hacer tu tarea, investigar, leer y pedirle a Jesús que entre en tu corazón, que te perdone, que te limpie y que escriba tu nombre en el libro de la vida. Espero hayas disfrutado de la palabra del Señor. No es solamente oír, sino tenemos que actuar en lo que el Espíritu de Dios habla a nuestras vidas. El carácter de Jesús es lo que hemos sido usted y yo llamados a seguir, a modelar en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga, tengan una próspera semana, cuídense mucho. Bendiciones a todos.